Bueno, pues arrancamos una nueva serie, y esta vez sobre uno de los pesos pesados de la filosofía, Immanuel Kant. Y para empezar en este primer encuentro, vamos a ir directos al grano, a ese momento clave que lo cambió absolutamente todo. Hablamos, claro, del catalizador de su tremenda revolución filosófica. A ver, para que entendamos bien la que lió Kant, tenemos que situarnos. Pensemos en mediados del siglo XVIII. La ciencia lo era todo. Con Newton a la cabeza parecía que no había nada que no pudiéramos llegar a saber. Pero ojo, porque justo debajo de esa capa de confianza y de certeza se estaba gestando un auténtico terremoto filosófico. Uno que iba a plantear una duda, una duda que lo ponía todo patas arriba. ¿Y quién fue el que encendió la mecha? Pues un filósofo escocés, llamado David Hume. Y cuidado, no es que Hume fuera anticiencia ni nada por el estilo, para nada. Pero su escepticismo era tan radical que le llevó a atacar la mismísima base de la ciencia. Lo que planteó fue un desafío brutal para el que en ese momento nadie, pero nadie, parecía tener una respuesta. Vale, aquí está la clave de todo el lío que montó Hume. Pensemos en esto. Por un lado tenemos las matemáticas, ¿verdad? Un sistema perfecto, con una certeza absoluta, 2 más 2 siempre son 4, pero, seamos sinceros, las mates por sí solas no nos dicen nada sobre el mundo real, sobre por qué pasan las cosas. Y por otro lado, claro, está la ciencia, la física, la biología, que sí, que describen el mundo. El problema, y aquí viene el hachazo de Hume, es que no tenemos una certeza absoluta de sus leyes. Él decía que no. Así que, ¿qué nos queda? Un conocimiento que es seguro pero no habla de la realidad y otro que habla de la realidad pero no es seguro. Menudo callejón sin salida. Así que, con este problemón encima de la mesa, ¿quién iba a ser el valiente que se atreviera a responder a Hume? Pues la respuesta, curiosamente, no vino de París ni de Londres, sino de un lugar mucho más tranquilo. De un hombre con una rutina tan sumamente metódica que dicen que sus vecinos ponían en hora el reloj cuando pasaba por la calle. Vamos a conocerlo. Pues aquí lo tenemos, Immanuel Kant, un hombre que nació, vivió y murió en la misma ciudad, Königsberg, en Prusia. Su vida, vista desde fuera, podría parecer aburrida, ¿no? Siempre los mismos paseos, a la misma hora, pero nada más lejos de la realidad. Porque dentro de esa cabeza se estaba cocinando a fuego lento una de las revoluciones del pensamiento más bestiales de toda la historia. Y para entender de verdad a Kant, tenemos que ir a sus orígenes. Él no venía de una familia de alta cuna, sino de un hogar humilde. Y sobre todo fue criado bajo el pietismo. ¿Qué es esto? Pues una corriente protestante muy estricta, que ponía todo el énfasis en la fe interior, en el sentimiento personal, más que en los ritos y las ceremonias. Lo curioso es que esa educación tan rigurosa, tan centrada en las formas, provocó en él justo el efecto contrario, un rechazo total a cualquier tipo de religiosidad que fuera solo fachada. Y esta idea, esta tensión, le va a marcar para siempre. Y su carrera académica, desde luego, no fue ningún paseo por el parque. Ojo a los datos. Entra en la universidad en 1740, pero se pasa los siguientes 10 años, trabajando de profesor particular para poder financiarse los estudios. Y la cátedra de filosofía, su gran objetivo, no la consigue hasta 1770, 30 años después de haber empezado. Si eso no es perseverancia, ya me dirán qué es. Y es justo aquí, en este momento, donde las dos historias chocan. Por un lado, la mente ordenada y perseverante de Kant, ya por fin profesor. Y por otro, la bomba de relojería que había soltado Hume. Este es sin duda el momento clave, el punto de inflexión. Kant tenía una forma muy gráfica de describir la filosofía que se hacía hasta entonces. La llamaba él sueño dogmático. ¿Y a qué se refería con eso? Pues básicamente a que los filósofos de la época estaban como dormidos en los laureles. Daban por hecho un montón de cosas, que todo tiene una causa, que Dios existe, pero sin pararse a pensar si de verdad la razón humana tenía la capacidad para demostrar esas cosas. Era una filosofía cómoda, complaciente. Y claro, en medio de toda esa tranquilidad, de ese sueño dogmático, llega Hume y pega un portazo. La frase es del propio Kant y lo resume perfectamente. La crítica de Hume fue como una bofetada, como el sonido estridente de un despertador que lo sacó de golpe de ese letargo y le obligó, literalmente, a cuestionarlo todo, desde los cimientos. Después de esto, la filosofía ya nunca volvería a ser la misma. Pero que nadie piense que este despertar fue el final de la historia. ¿Qué va? Fue todo lo contrario. Fue el pistoletazo de salida para uno de los proyectos filosóficos más ambiciosos y monumentales que se han intentado jamás. Porque lo realmente alucinante es lo que hizo Kant. En lugar de decir, pues vale, Hume tiene razón, no podemos saber nada con certeza, hizo todo lo contrario. Dijo, de acuerdo, los cimientos de la ciencia son débiles. Pues bien, voy a construir unos nuevos. Y se embarcó en una tarea que era, titánica. Poner a la propia razón en el banquillo de los acusados. Someterla a un juicio para ver, de una vez por todas, qué puede conocer,
cómo lo conoce y, lo más importante, hasta dónde puede llegar. Y ese, precisamente, es el viaje que vamos a hacer en esta serie. Hoy hemos puesto las cartas sobre la mesa, hemos visto el problema que lo empezó todo. En la próxima entrega nos vamos a sumergir de cabeza en su obra más famosa y más densa, La crítica de la razón pura, que es donde construye esos nuevos cimientos para la ciencia. Y después seguiremos explorando su pensamiento sobre la moral, el deber y mucho más. Así que nos vamos con la pregunta que lo va a guiar todo, la gran pregunta que recurre toda la filosofía de Kant, una cuestión que Hume nos presentó como un muro, como un callejón sin salida, pero que Kant, con su genialidad, transformó en la puerta de entrada a un modo de pensar completamente nuevo. La pregunta es, ¿qué hay al otro lado de esa puerta? Bueno, pues empezaremos a descubrirlo en el siguiente capítulo. Hasta entonces.